Bien, y mi agradecimiento lo voy a personalizar en el capitán Edgar López, es con quien he mantenido las conversaciones durante la preparación de este evento. En todo caso, es para felicitarse enormemente por el interés que despierta o que va a despertar básicamente en el estudio de la criminología, la impartición de los estudios de criminología en Bolivia como complemento, sin duda, a los de política criminal y derecho penal. Yo me voy a referir, no voy a hacer una conferencia, por decir así, al uso, sino que lo que sí quisiera es plantear una serie de cuestiones que después podemos, si a ustedes les parece, desarrollar más ampliamente en el debate que tenga lugar a continuación. En primer lugar, me voy a referir justamente a esas relaciones entre derecho penal, política criminal y criminología. En segundo lugar, vamos a hacer una introducción un poco histórica también de cuál ha sido la evolución de la criminología y de la metodología utilizada en criminología y su significación, y vamos de alguna manera también a tomar partido por alguna de esas métodos o de esas metodologías o de esas escuelas que se dan en criminología. Y finalmente, y en la parte yo creo más ancha o amplia de la exposición, me gustaría plantear toda una serie de cuestiones que se están dando en la actualidad, que se están dando en la realidad criminológica, cómo debemos abordar, en definitiva, distintos problemas desde la violencia hasta los problemas que ha planteado la pandemia, en parte violentos y en parte no. En definitiva, vamos a analizar distintas cuestiones y a poner sobre la mesa los diferentes problemas que se están dando en la actualidad y cómo, en mi opinión, simplemente en mi opinión, luego ustedes espero que aporten también la suya en el debate, podamos afrontar. En primer lugar, la primera cuestión que quería plantear es la de cómo enfocamos ese, si me permiten la expresión, triángulo que se da entre criminología, derecho penal y política criminal. La exposición tradicional era poner en primer lugar el derecho penal en el vértice superior del triángulo y hablar de la criminología y de la política criminal, un poco de la criminología como ciencia auxiliar del derecho penal y de la política criminal como orientación que debería seguir el derecho penal. De manera que el derecho se situaba por encima, por el vértice superior de ese triángulo. No estoy del todo seguro de que ese sea el esquema correcto. Otro esquema incluiría, en cambio, la criminología en el vértice superior. Sería realmente, sobre todo desde la perspectiva de la criminología crítica, a la que luego nos referiremos, y en la teoría del labeling approach, es decir, según la cual son justamente los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas de relación entre los ciudadanos los que marcarían el camino. El derecho penal no sería otra cosa que, o no haría otra cosa que recoger las indicaciones de esa criminología que para que posteriormente la política criminal también entrara en apoyo de esas líneas criminológicas y jurídico-penales. El tercer planteamiento, que a mí me parece el más correcto, es el que sitúa justamente la política criminal en el punto superior, en el vértice superior. Política criminal que en definitiva no es otra cosa que la
aquel ámbito, aquel aspecto de la política general del Estado, suele decirse que viene a ocuparse de la criminalidad. Criminología y derecho penal serían, en definitiva, expresiones de esa política criminal. Me voy a apuntar más a esa tercera línea, a ese tercer esquema, pero con una serie de matizaciones que me parece muy importante expresar. En primer lugar, es decir muy poco afirmar que la línea o que la función básica de la política criminal sea luchar contra la delincuencia. Desde luego, por supuesto, en una sociedad democrática hay que descartar inmediatamente la idea de delincuencia cero, la idea, por tanto, de que sea la erradicación de la delincuencia la función que deba desarrollar esa política criminal. Pero es que además debemos tener en cuenta que erradicar la delincuencia puede ser, o a eso podría llegarse simplemente con la fórmula, perdónenme la exposición así tan radical, de derogar el Código Penal. Sin Código Penal no hay delincuencia y sin delincuencia hemos conseguido entonces aquello que perseguíamos o que se decía que perseguía la política criminal. Evidentemente, esa no puede ser una exposición satisfactoria, no puede ser en modo alguno el cumplimiento de las funciones que debe desarrollar la política criminal. Por política criminal entenderemos entonces aquella parte de la política general del Estado que intenta justamente garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos frente a las agresiones que puedan tener lugar. En el derecho penal aparecería entonces como una formulación político-criminal. Justamente en la definición que yo suelo dar de derecho penal, incluyendo su función, es la de la tutela de valores y garantías con relevancia constitucional. Es justamente la protección de los derechos fundamentales del ciudadano los que corresponden al derecho penal. Pues bien, si el derecho penal es un instrumento político-criminal, deberemos definir la política criminal justamente como aquella parte de la política general del Estado que intenta reconducir hacia la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos la actuación de los poderes públicos y también la actuación de los ciudadanos. En definitiva, de lo que se trata es de conseguir los instrumentos que estén al servicio de esa garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso se expresará en el derecho penal y para ello necesitaremos todos los datos que proporciona la criminología. Si me permiten ustedes, yo diría, la criminología da los datos, la política criminal toma las decisiones políticas y el derecho penal en forma de ley garantiza el cumplimiento de la voluntad general de los ciudadanos que se ha materializado en esa política criminal. La política criminal, por tanto, responde o tiene que responder a la voluntad de los ciudadanos, necesitará los datos que le proporcionen críticamente la criminología y todo eso debe redundar en la ley. Debe, en definitiva, convertirse a través del procedimiento legislativo correspondiente en la ley que se impone a todos los ciudadanos porque procede de todos los ciudadanos. La voluntad general tiene que ser impuesta a todos los ciudadanos. Esa es, por cierto, una de las notas esenciales de un sistema democrático, el que las normas nacen de la voluntad general y obligan
a la generalidad de los ciudadanos, de manera que hay una identidad entre origen y destino de las normas. Pues bien, esas normas en derecho penal son parte de la política criminal y la política criminal en su conjunto tiene como finalidad, insisto, el resguardar y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos frente a actuaciones de terceros y, por qué no decirlo, también debería hacerlo frente a actuaciones del propio Estado, de manera que los ciudadanos estén protegidos frente a cualquier actuación de las fuentes de peligro para los bienes jurídicos que son, insisto, los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Y qué papel desempeña la criminología entonces en el triángulo? Vamos a centrarnos un poco ahora en la cuestión justamente de la criminología. Destaco las aportaciones de Garrido, Strangeland y Redondo que se refieren al doble papel que desempeña la criminología. En primer lugar, son objetos del análisis y de la intervención de la criminología, ciencia que, como sabemos, es múltiple, es multidisciplinaria, en el que se acogen muy diferentes aportaciones y se va a tratar básicamente, en primer lugar, del comportamiento desviado, análisis de los comportamientos desviados y, en segundo lugar, de la reacción social, es decir, del control respecto de ese comportamiento desviado. Pero fíjense que cuando hablamos de comportamiento desviado, es necesariamente, estamos haciendo necesariamente una referencia a un comportamiento normalizado. La desviación solo puede tener lugar si hay un camino recto, si hay una dirección correcta. Uno se desvía de la dirección correcta y por eso hablamos de comportamiento desviado. Hay, por tanto, una reacción, una dirección correcta que es justamente la que aparece en el Código Penal, aparece en las leyes penales, no aparece en las leyes penales la dirección correcta, sino justamente la desviada, la incorrecta. En virtud del principio de legalidad, evidentemente, el no incurrir en las conductas que se han señalado como prohibidas sería justamente el ir por el camino correcto. El comportamiento desviado se produce justamente cuando se dan los requisitos de las normas penales, cuando se da aquello que la norma penal prevé. Pero es que además podríamos añadir, bueno, y la política criminal, las decisiones políticas al servicio de las cuales está esa criminología que va a analizar las causas o que va a analizar, en definitiva, las circunstancias y la significación de ese comportamiento desviado, esa política criminal ha escogido cuáles son los valores. En definitiva, es la política general, es la constitución política del Estado la que proclama los valores, pero luego es la política criminal la que va a través de la ley, a través del Código Penal, a través del derecho, por tanto, a garantizar esos valores, a proteger y tutelar esos valores. Pues bien, nos encontramos ante, evidentemente, varias posibilidades de respuesta. Pasamos a ese aspecto de la reacción, que también analiza la criminología, de la reacción social, frente al comportamiento desviado y, como veremos después, frente a la propia definición del desvío. Y es aquí donde ahora quiero detenerme un momento para que nos planteemos por dónde debe ir
la política criminal del Estado y por dónde la criminología debe aportar su grano de arena a esa decisión política, debe aportar sus conocimientos a esas decisiones políticas. Yo diría, como he dicho antes, repito, la criminología proporciona los datos, dice cómo, qué hay detrás de cada suceso. La política criminal toma las decisiones políticas al respecto, decide qué hay que valorar, decide cómo hay que reaccionar frente a esos comportamientos desviados, y el derecho regula y garantiza la expresión de la voluntad general, la ejecución real de la voluntad general. Nos movemos en un ámbito en el que buscamos de alguna forma, y por eso hemos hablado antes de comportamiento correcto y de comportamiento desviado, tenemos que definir ese ámbito del comportamiento correcto y el del comportamiento desviado. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta básicamente dos cosas. La primera, cualquier sociedad, cualquier grupo social, solo puede subsistir, solo puede, por tanto, desarrollarse, pero también solo puede mantenerse si hay una mínima homogeneidad en los comportamientos sociales. Es decir, si el comportamiento desviado no arrolla al comportamiento debido a la dirección correcta. Y en ese sentido, es preciso una reacción social y es precisa una política criminal y son precisas unas leyes penales que vengan a prohibir, que vengan a limitar determinados comportamientos. ¿Cuáles? Aquellos que justamente son incompatibles con el sistema, sea este el que sea. Pero si el sistema es un sistema democrático, si el sistema es como todos queremos y todos pretendemos, el propio de un Estado social y democrático de derecho, ese sistema es justamente el que descansa en los valores fundamentales, en los derechos fundamentales de la persona, que no son otros que los que reconoce la Constitución Política del Estado. La Constitución, por tanto, establece un sistema de valores en los que se tiene que asentar la sociedad y va a exigir una homogeneidad que no es otra, en principio, con la matización que inmediatamente introduciré, que el respeto a esos valores fundamentales. Ahora bien, entre esos valores fundamentales, en un sistema democrático, está justamente la heterogeneidad, está justamente el pluralismo, está por tanto justamente el comportarse los ciudadanos como consideren oportuno, como puedan y como quieran, sin más limitación que la invasión en los derechos y las libertades de los demás. La heterogeneidad, por tanto, el pluralismo es un valor. No solo es un valor que hay que respetar, es un valor que hay que proteger porque es un valor que paradójicamente pertenece a los niveles de exigencia de la homogeneidad. El respeto al pluralismo, el respeto a los demás es justamente la base de la homogeneidad y también es donde conectamos con el reconocimiento de esa heterogeneidad, de ese pluralismo como necesario valor. Naturalmente, las decisiones político-criminales pueden respetar más el ámbito de la heterogeneidad y entender por eso que la homogeneidad, la necesidad de comportamientos no desviados, de comportamientos correctos, es mayor. Establecemos, por tanto, un nivel de exigencia
de comportamientos determinados mayor, lo que se traduce inmediatamente en un menor pluralismo y, a mi juicio, en una menor democracia. En cambio, si entendemos que el grado de homogeneidad exigible en la sociedad es exclusivamente el indispensable para que el sistema sobreviva, y reconocemos, por tanto, el valor del pluralismo, del multiculturalismo y del multicomportamiento, por decirlo de alguna manera, entonces la sociedad será mucho más democrática, el Estado será mucho más democrático. Esto sirve en cualquier Estado. Es, por decir así, una explicación de las exigencias de esa relación político-criminal, criminología, derecho penal, que puede servir para un Estado europeo, para un Estado americano, puede servir para cualquier lugar. Pero yo me estoy refiriendo ahora, me estoy dirigiendo, y es lo que a ustedes obviamente les interesa, a Bolivia. Y Bolivia tiene una característica específica, compartida ciertamente con otros países hermanos latinoamericanos, pero que en Bolivia se da especialmente, y es justamente el pluriculturalismo, la plurinacionalidad, la convergencia de distintas culturas, de distintas etnias, de distintos pueblos, por decir así, o incluso, si me permiten decirlo, incluso de distintas sociedades y por tanto de distintos sistemas. Ahora bien, esos sistemas, esa multiculturalidad, que es una esencia del Estado boliviano, obliga a ser especialmente sensible con la idea justamente del pluralismo y del respeto a la pluralidad como una exigencia de la propia homogeneidad del sistema. Bolivia no se entiende sin el respeto al multiculturalismo, a la multinacionalidad, en definitiva, a ser un Estado plurinacional, tal como reza la propia titulación del país y tal como reza la Constitución política. Bolivia es un Estado plurinacional y eso justamente nos permite subrayar de manera más específica esas exigencias de respeto a la pluralidad que tiene o que deben tener la política criminal y, por consiguiente, las leyes penales, que no deben limitar la capacidad de los comportamientos diferenciados, excepto, naturalmente, en aquello que suponga alteración o suponga invasión o negación de los derechos fundamentales de la persona. Ese debe ser el único límite, por tanto, a la intervención del Estado a través del derecho penal. La criminología, como ciencia, en un principio como ciencia auxiliar del derecho penal, fue una ciencia, como he dicho antes, también multimetodológica, pero ha tenido una evolución desde los primeros pasos de la llamada criminología biológica, donde eran justamente, bueno, pues desde Lombroso, Ferri, Garófano, donde eran el análisis de la biología de la persona, que iba a ser definida como primero peligroso y después como criminal, los que fundamentalmente destacaban. Después se pasó a subrayar la idea de psicología, incluso de criminología, incluso de psiquiatría criminal, como las ciencias más nucleares del ámbito de esa criminología. Se entendía que el delincuente era un ser psíquicamente desviado,
era un ser con problemas mentales y era ahí donde se centraba el análisis de la criminología fundamentalmente. Después fue la sociología criminal la que vino básicamente a tener su protagonismo en el ámbito de las ciencias criminológicas, donde empieza a destacarse la idea justamente de los problemas de conflicto social como problemas básicos de la criminalidad. Los atentados a esos valores fundamentales del ciudadano venían o procedían precisamente de los conflictos sociales. Yo diría que ese pase del análisis del criminal o del delincuente como individuo, un análisis individualista, por decirlo así, a un análisis social del delincuente, por tanto, como miembro de la sociedad y de donde derivan los conflictos sociales, es un paso importantísimo que se da en la evolución de la criminalidad, de la criminología. Pero el paso siguiente va a ser decir, bueno, pero esos conflictos sociales, justamente los conflictos sociales, han incidido en la política criminal. Y han incidido en la política criminal sobre la base de que se han adoptado decisiones políticas, decisiones de criminalización, que lo que han venido es justamente a criminalizar las conductas de las clases sociales más bajas, de las culturas dominadas y a la imposición de la cultura dominante. De tal manera que la idea del labeling approach, del etiquetamiento, lo que señala es, bueno, es verdad que hay un conflicto social, es verdad que ese conflicto social puede determinar que haya un ataque a los valores fundamentales, pero también es verdad que esos valores fundamentales aparecen determinados por las clases sociales dominantes y son las clases sociales dominantes las que determinan a través de la política criminal las leyes penales en las que se van a prohibir justamente aquellas conductas que llevan a cabo las clases dominadas. Vuelvo a la idea también de la plurinacionalidad. Evidentemente se van en esa idea del labeling approach, en esa idea del etiquetamiento, se va a acusar al Estado, no al actual, pero se va a acusar históricamente al Estado de criminalizar las conductas de las naciones oprimidas, mientras que se protege, se considera como dirección correcta justamente los comportamientos y los intereses que se dan en la nación dominadora, que en su momento puede ser claramente expresión del imperialismo. Pues bien, esa idea del etiquetamiento nos permite, de alguna manera, yo creo que nos obliga, de alguna manera, a tomar partido y a afirmar, hombre, hay que buscar un punto de equilibrio entre esas distintas exposiciones o apariciones de la criminología. Yo diría que la percepción correcta de la criminología como ciencia no auxiliar, sino como ciencia informadora y hasta cierto punto formadora de lo que luego ha de ser las decisiones político-criminales que se expresan en la ley, sería la que pudiéramos llamar del realismo crítico. El realismo crítico parte de un poco de donde lo deja el labeling, reconociendo que efectivamente las clases sociales poderosas son las que básicamente toman las decisiones político-criminales. Hombre, en un Estado democrático, en la medida en que la democracia se perfecciona,
en la idea en que la participación de todos los ciudadanos, de todas las clases, de todas las naciones, en las tomas de decisiones políticas sean cada vez mayores, podremos cuestionar eso que todavía hay que afirmar, de que en efecto las decisiones son adoptadas fundamentalmente por las clases más influyentes, que suelen ser las más poderosas, sean estas las que sean. No entro ahora en analizarlo, me limito a ponerlo sobre la mesa para que después lo discutamos, si ustedes quieren. Pero el realismo crítico abunda o tiene que abundar en mayores cuestiones. En segundo lugar, hay que reconocer la realidad del crimen como atentado a los derechos de los ciudadanos. La realidad del delito como atentado a los derechos de los ciudadanos. No basta o no nos podemos contentar con decir, bueno, hay que luchar contra las normas penales en la medida en que definen como derechos justamente solo los intereses de las clases pudientes. Eso no es así. Eso no es así. Y ya hemos dicho que sí es necesario un grado mínimo de homogeneidad y por tanto de respeto a los derechos de los demás. A la vida, a la libertad, a los derechos políticos, a la libertad sexual, a la libertad ideológica, en algunos lugares, en la inmensa mayoría de los lugares, por no decir en todo el universo, a la propiedad privada, con todas las matizaciones que se quiera, a la salud pública. En definitiva, es necesario establecer ese sistema fundamental de valores que tiene que protegerse frente a cualquier actuación. Eso el realismo crítico no lo puede olvidar. No puede, por tanto, hacer una mínima o una simple crítica política del sistema. No digo que no se haya de hacer, pero digo que no nos podemos quedar en una crítica política del sistema que no reconozca que el sistema, justamente el democrático, se basa en el reconocimiento de del libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad de la persona humana y, por tanto, de todos los derechos que se le reconocen. Y en tercer lugar, el realismo crítico afirma que la criminología no es una mera ciencia ideológica, es una ciencia empírica, es una ciencia que tiene que analizar, investigar cuáles son las realidades sociales, cuáles son las realidades ahora mismo, por poner un ejemplo claro, contemporáneo, la realidad de la salud y de la pandemia, qué es lo que está pasando, pero también en el ámbito de la violencia o en el ámbito de la corrupción política o económica. En todos esos ámbitos la criminología tiene que aportar justamente los datos empíricos, los datos de la realidad que tiene que estudiar y analizar. Y ese es su papel fundamental justamente en el triángulo del que antes hablábamos: criminología, política criminal, derecho penal, pónganlo en el orden que quiera. Repito, la criminología proporciona los datos que hacen que las decisiones políticas sean correctas y esos datos, lógicamente, tienen que obtenerse a través de un método empírico, a través de un análisis de la realidad, a través de un estudio de los problemas que efectivamente se dan. Permítanme ahora que nos refiramos de forma esquemática, porque no es posible, como es lógico, desarrollarlo en toda su amplitud, a una serie de problemas que a mí me parecen que son justamente aquellos de los que debemos buscar soluciones y datos que nos dé la criminología para, insisto, adoptar las mejores soluciones político-criminales y que éstas sean cristalizadas en las leyes penales que obligan a los ciudadanos y que utilizan ese método, por cierto, tan rudimentario
como el que utiliza la norma penal, que no es otra cosa que una amenaza condicional. No hagas esto, porque si haces esto, yo, Estado, te impondré una pena que hará que eso que pretendes hacer no sea beneficioso para ti, sino que, por el contrario, resulte perjudicial. Por eso te amenazo con la pena, te amenazo con los males para que tú mantengas el comportamiento correcto, para que no vayas al comportamiento desviado, para que no invadas la esfera de libertad del resto de los ciudadanos. Es eterno, no es coyuntural, evidentemente, sino que es estructural a cualquier sociedad, que uno de los grandes problemas sea justamente el de la delincuencia violenta, el de la violencia que se da y que se traduce generalmente en los delitos contra la vida y en los delitos de lesiones contra la salud. Dejo ahora aparte la salud pública, pero las agresiones físicas, la violencia que según el ámbito en que nos movamos va a tener una significación y una manifestación diferente. Desde la violencia urbana, la que se da en las grandes ciudades, donde la criminología, por cierto, ha puesto en claro desarrollo, en clara exposición la influencia que puede tener incluso el urbanismo, el desarrollar de una manera o de otra las ciudades, el que haya en definitiva barrios donde no hay lo elemental para vivir, al lado de barrios donde se nada en la abundancia, esos contrastes que tienen, por cierto, como base, como origen, el que para mí sigue siendo el más grave problema de la humanidad, el más grave problema que nos afronta, que no es otro que el de la desigualdad. El hecho, hemos hablado antes de clases sociales, hemos hablado de clases pudientes, hemos hablado de su influencia, hay que decirlo claramente, el factor fundamental de la mayor parte de la criminalidad violenta y de otros tipos de criminalidad es la desigualdad. Por tanto, la mejor decisión política es precisamente intentar atajar esa desigualdad y hacer políticas que vayan dirigidas a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de situación política, a la igualdad de participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, en las decisiones del Estado y sobre todo en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para que el libre desarrollo de la personalidad sea real y efectivo. El libre desarrollo de la personalidad no puede quedarse en una simple formulación política. Libre desarrollo y dignidad aparecen íntimamente unidos. Pues bien, dignidad y libre desarrollo de la personalidad solo son reales si son efectivos, es decir, si en efecto el ciudadano puede desarrollar su voluntad porque tiene cómo y con qué hacerlo. Mientras unos puedan hacer lo que quieran y otros no puedan hacer nada más que lo que mínimamente puedan y ese poder sea prácticamente nulo, es decir, mientras existan altas tareas de desigualdad, entonces hemos de decir, altas tasas, quiero decir, de desigualdad, entonces diremos la criminalidad va a ser una realidad, no va a haber forma de atacarla, no va a haber forma de reconducirla y, en definitiva, vamos a seguir viviendo en sociedades violentas. Violencia y desigualdad aparecen unidas de la mano y es necesario, por ello, expresar
la necesidad no ya de una política criminal, sino de una política general tendente a la superación de las desigualdades. De las desigualdades, lógicamente, de poder llevar a cabo, no de las igualdades de comportamiento voluntario, sino de las desigualdades no voluntarias, de las desigualdades que lo que hacen es limitar o incluso anular la libertad de los ciudadanos. Solo, por tanto, con una política que comienza además por una igualdad en la educación, por una igualdad en la formación de los ciudadanos, por una igualdad en el acceso a la cultura y a los medios materiales, podremos en efecto disminuir la violencia, podremos disminuir la delincuencia de agresión pura y dura. Violencia que tiene también sus expresiones, no solo en los delitos contra las personas, sino también en los delitos sexuales, donde lo que hay es justamente una cosificación, no ya de la mujer, nos referiremos ahora al hablar de la violencia de género, sino en general del otro. La agresión sexual viene justamente y es equivalente a la ignorancia del otro como persona, a la negación de la persona del otro, a la que convertimos en una cosa, objeto de nuestro deseo, objeto de la satisfacción de nuestro deseo. Cada vez que hay una agresión sexual, hay una agresión a la dignidad. Y por tanto, también la cultura, también las no desigualdades, piensen ustedes en la cantidad, por otra parte, histórica de agresiones sexuales que no han sido conocidas, pero que se han dado en el seno de una posición de dominio de una clase sobre otra. La cifra negra de la criminalidad en ese ámbito sería escandalosa. Escandalosa. Hoy se conocen más las agresiones sexuales y hay que afrontarlas, desde luego, como el resultado, insisto, de un abuso de la posición de dominio de alguien sobre otro, al que se cosifica, al que se convierte en objeto, al que se hace perder su condición de persona. De ahí la gravedad de la violencia sexual y de los delitos de violencia sexual. Esa violencia sexual se convierte en buena parte también manteniendo la concomitancia que tiene con las agresiones sexuales, la llamada violencia de género, que no deja de ser, al margen ahora de las diferentes significaciones entre el término sexo que tiene su identidad en se trate del masculino o del femenino, del macho o de la hembra, y del género, que alude a la función social que se asigna a cada uno. Pues bien, la violencia de género, la violencia que es expresión fundamentalmente de una concepción profundamente machista en nuestras sociedades y, por tanto, de una posición, como antes decíamos, de dominio del hombre sobre la mujer, tiene y está asociada, en definitiva, en sus manifestaciones, o bien a ser expresión de ese dominio, o bien a ser, y esto es muy importante, expresión del miedo del dominante a perder ese dominio. La criminología nos da justamente datos, la estadística criminal nos da datos en torno a cómo las mayores manifestaciones de feminicidio, las mayores manifestaciones de violencia de género
se producen en momentos en que el hombre está perdiendo o teme perder su posición de dominio. En situaciones de predivorcio, en situaciones de separación, en situaciones de pretendida liberación de la mujer, el hombre responde a través de la violencia. Eso es una realidad que solo obviamente podemos combatir. La ley, el derecho penal están manifestando claramente su impotencia para resolver el problema. Podemos combatir, digo, a través de la cultura, a través de la asunción social de unos roles diferenciados, a través de resaltar, por tanto, el necesario principio de igualdad de género, de profundizar incluso en las exigencias políticas, en los órganos políticos, de una presencia equilibrada de hombres y mujeres, a través, en definitiva, de la protección y, por qué no, en ciertos casos, de acciones positivas en favor de conseguir esa igualdad que obliga a la adopción, insisto, de decisiones políticas importantes y de cultura desde el primer momento. Muy mal de tiempo, así que voy a acelerar. Problemas que tenemos también claramente en nuestras sociedades son los de la corrupción política y la corrupción económica, que son, paradójicamente, delitos que se dan fundamentalmente en comportamientos que se dan en las clases poderosas. No hay corrupción en las clases inferiores, por decirlo de alguna manera, en las clases dominadas. La corrupción es un fenómeno que permite determinada política, aquella política que no ejerce un control sobre las decisiones públicas e incluso privadas, y ataja la corrupción a través del control, ataja la corrupción a través también de un control no ya jurídico, que es necesario, es absolutamente necesario, sino también de un control social. Es decir, de un control de repudio social y no de asunción social, mientras el triunfo social, aunque sea derivado de la corrupción, sea, en definitiva, otorgue una serie de privilegios sociales, de reconocimientos sociales, la corrupción subsistirá. La única manera, por tanto, de superar a ese mal que supone la corrupción es el rechazo social al corrupto. Y sin ese rechazo social no se va a producir de ninguna manera no diría el aniquilamiento, pero sí una regulación mínima de la corrupción. Corrupción siempre va a haber, pero evidentemente no las cifras elevadas que se dan en algunos estados. Obviamente las inmunidades, las inviolabilidades, los tratos de favor y un sistema político sin control de la actividad económica, evidentemente va a ser el mayor aliado de la corrupción y del mantenimiento de la corrupción. Problemas importantes tenemos también, ofrecen también cuestiones importantes, es el tratamiento de la delincuencia organizada, donde también es necesario el control y es necesario, en definitiva, que no se favorezcan determinadas situaciones de creación de campos de actuación de esa delincuencia organizada. Por ejemplo, la prohibición generalizada de la droga, al margen de que puede alterar el respeto a la multiculturalidad del que antes hablábamos, es también un ámbito favorecedor en la medida en que existe la prohibición, favorecedor y ofrece un campo de actuación para la criminalidad organizada que debería atajarse
justamente a través de la búsqueda de vías alternativas, de manera que no se deje a la, si me permiten la expresión entre comillas, iniciativa privada la efectiva circulación de determinados negocios o de determinados comportamientos, porque el Estado ha hecho tabla rasa de su actuación. Y me refiero finalmente a dos cuestiones que me parecen importantes, casi endémicas, pero también una endémica, quiero decir, la otra más accidental. El terrorismo. ¿Cómo se combate el terrorismo? Un terrorismo que en algunos países ha llegado incluso a negar la propia existencia del Estado o a operar como Estado paralelo. En ese sentido, yo quiero destacar el fracaso que han supuesto el simple tratamiento de endurecimiento de penas y de limitación de libertades que en algunos estados se ha adoptado como solución. Por el contrario, es el diálogo, es la necesidad de la argumentación política, es la necesidad de convencer a los ciudadanos de que aquello que defienden los terroristas va en su contra, va en contra de las libertades, que las libertades se aseguran precisamente a través del Estado democrático y que es necesario superar determinados atavismos sociales que se dan en algunos lugares y la atracción que aparentemente están desarrollando sobre la juventud a través también de las redes sociales, etcétera, bueno, pues solamente a través del discurso político, a través de subrayar nuestra fe en la democracia y en la libertad, es la única manera de superar el terrorismo, indicando también o dejándole claro también a los terroristas que con su utilización no van a conseguir meta alguna, sino que justamente también aquí hay vías alternativas. También aquí la asunción de la política, la integración de la política en un Estado pluralista puede resultarles mucho más provechosa para acercarse a sus finalidades. He dicho, y quiero terminar con ello porque me parece que superamos ya el tiempo que habíamos previsto, el referirme a la pandemia y a la salud social. Aquí hay evidentemente un problema grave, muy grave. La pandemia ha alterado los comportamientos sociales, ha alterado los comportamientos políticos, ha hecho que yo no esté, por ejemplo, con ustedes presencialmente, sino que tenga que dirigirme a miles de kilómetros de distancia, a que por tanto nuestra relación personal se haya visto tan claramente afectada. Igual ha de ser el comportamiento jurídico que nos dice la criminología, que afirma la política criminal respecto de esos nuevos retos que se están planteando. Debemos recurrir a las vacunas obligatorias, debemos tipificar penalmente y combatir penalmente el negacionismo. Parece que esas son soluciones, entre comillas, excesivamente radicales y que pueden tener los mismos problemas que hemos señalado para otros ámbitos. De nuevo, es la argumentación, de nuevo es el rechazo y el aislamiento social de aquellos que no respetan a los demás, porque el negarse a vacunar, el negar la realidad
de la pandemia, el no someterse a los mecanismos de control, el no someterse a los mecanismos que tutelan y protegen la salud pública, puede ser un comportamiento admisible desde el punto de vista del pluralismo, pero es inadmisible desde el punto de vista de la homogeneidad necesaria. Es inadmisible, por tanto, desde el punto de vista de la tutela de la salud de los ciudadanos. Por consiguiente, o bien mediante la intervención penal, o bien mediante la prohibición de asistencia a lugares públicos, de desenvolvimiento, de desarrollo de funciones sociales, de funciones que comportan la relación social y por consiguiente incrementan el riesgo para la salud, todo eso a través, por ejemplo, de la exigencia del pasaporte COVID, de los certificados correspondientes y, por supuesto, de la política de vacunación, que es necesaria hacer un esfuerzo en el Estado para llegar a todos los ciudadanos, porque si quedan grupos de ciudadanos que no son vacunados, esos grupos de ciudadanos se convierten en un riesgo. Todo eso es necesaria una regulación y es necesaria, de nuevo, un control social. El control social, el control, por tanto, que desarrollamos desde nuestro propio comportamiento, es la aportación fundamental de la criminología. Tiene que ser adoptada por la política criminal. En definitiva, el recurso a la ley, al derecho penal, solo puede producirse y solo va a producirse cuando es necesario. Y esa necesidad, la mayor parte de las veces, queda al menos disminuida si funcionan los mecanismos de control social. Seamos, por tanto, todos conscientes, y eso es una de las aportaciones básicas de la criminología y que se encuentra ahora con desafíos en todos esos ámbitos político-criminales a los que me he referido y también a algunos más. Con esto termino mi intervención y quedo a disposición de ustedes por si consideran oportuno preguntar o debatir sobre estas o sobre otras cuestiones que están a mi alcance, naturalmente. Muchas gracias.